¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Entre los jugadores existe el eterno debate de cuál es la mejor forma de disfrutar de los videojuegos, si el formato físico o el digital. Y la verdad es que esto depende mucho de la época en la que tú empezaste a ser un jugador. Si eres de la generación más antigua, eso significa que empezaste a jugar por ahí de las primeras consolas, el primer NES, Sega Genesis, Nintendo 64, PlayStation 1 hasta el PlayStation 2, por lo cual el formato físico será mucho más conveniente para ti y apelará más a tu nostalgia. Sin embargo, si empezaste por allá de la época del PlayStation 3 hasta la actualidad, con el Xbox Series X y el PlayStation 5, el formato digital es a lo que más estás acostumbrado. Así que esto es percepción de cada quien, si el formato físico o el digital es mejor. Pero empecemos con sus ventajas y desventajas. La ventaja del formato físico, la verdad es que las ventajas del formato físico en la actualidad son muy pocas porque antes valía mucho más la pena. Primera, el juego es tuyo. La verdad es que sí, en el disco sí tienes el juego, pero en la realidad tienes un juego que puede venir con muchos errores. Es un hecho en concreto que en el primer día de lanzamiento de cualquier videojuego, o bueno, casi todos, necesitan un parche día 1, porque los desarrolladores no alcanzan a acabar con los videojuegos el mismo día de lanzamiento, por lo cual el disco no tiene el juego completo. Tal vez sí una parte o tal vez la licencia, pero ya no tienes el juego completo. Antes era la ventaja suprema, el saber que tú tenías tu juego y lo podías ocupar en cualquier momento. Obviamente tenías que ver que el videojuego estuviera en buen estado, porque los discos también tienen caducidad y aunque tú los cuides mucho, el disco por sí solo se degrada y ya no podrías jugarlo. Pero bueno, esa es la ventaja número 1 del formato físico. La segunda ventaja, que también ya se ha diezmado mucho, es que las cajas de videojuegos en el formato físico valían mucho la pena. Podían tener una contraportada, un disco que poseía la banda original del videojuego, incluso un manual con instrucciones para que entendieras un poco más del videojuego, y en esto, si tenías mucha suerte, te contaban un poco más de la historia, los personajes, venía a color y era algo muy entretenido. Sin embargo, esto ya no es así. Los videojuegos ya no se esfuerzan tanto. Solo comparemos un juego de PlayStation 2, que en la caja poseía bastantes cosas buenas para coleccionarlo, se veía bastante bien y era algo muy increíble tener la caja para mostrarle a tus amigos. Pero comparémoslo con uno de la generación actual. Ya no tiene nada, ni una contraportada, ni un disco extra, ya ni siquiera un manual. Por lo que sí, tienes la caja del videojuego, pero ya no se siente tan bien tenerlo. Y a pesar de que sí podría haber más ventajas de tener el formato físico, yo ya no las veo. Ahora empecemos con el formato digital. Una de sus ventajas es que no ocupa espacio, pero hablo de espacio físico. O sea que no vas a necesitar un mueble para mostrarlo. No te tendrás que preocupar porque si se degrada, o se maltrata la caja o se rompe, pero sí te va a ocupar espacio digital, lo que también te va a hacer propenso a guardar basura de videojuegos. Ese es un problema que tienen muchos jugadores, el comprar videojuegos por comprar. La siguiente ventaja es las ofertas. El formato físico por lo regular no tiene tantas ofertas. Esto va a depender de la tienda en donde tú la compres. Por ejemplo, en Amazon, Mercado Libre, en segunda mano, sí puedes conseguirlos a un mayor descuento. Si tú compras un juego en tienda física, te va a salir casi al precio. En cambio, en el formato digital, alrededor de los 3-4 meses ya tenemos un buen descuento. Tal vez no te vaya a salir como en $10, pero sí te va a ser bastante conveniente comprar así. Su gran desventaja es que el juego no es tuyo. Y esto es algo que hemos visto muchísimas veces. Aunque tú tuvieras el juego y pagaste por el día 1, si las tiendas cierran o el mismo desarrollador del videojuego lo saca de las tiendas digitales, tú perderás ese contenido. Y es algo que nos duele mucho y que va en contra de los consumidores. Y aunque es algo raro que pase, sí es muy probable. Por lo cual, cientos de obras de todas las compañías se pierden, y con esto nos demuestra que el formato digital es un peligro para los consumidores de videojuegos. Y al igual que en el formato físico, puede haber muchísimas más ventajas y desventajas, pero estas para mí son las más importantes. Pero respondamos la pregunta: ¿el formato físico perdió contra el formato digital? La respuesta es que sí. La verdad es que los videojuegos físicos ya no se esfuerzan en absoluto. No hay ninguna motivación como jugador por comprar ese videojuego en forma física, y es algo que los desarrolladores de videojuegos hacen para abaratar costos, y está muy bien, pero ya no nos dan una motivación para comprar ese videojuego físico. Sí lo podrás tener ahí y se verá bastante bonito, pero el videojuego puede venir incompleto, así que no vale la pena. Sí, el formato digital tiene muchísimas desventajas, algunas cosas buenas, pero en este momento de la industria de los videojuegos es mejor el formato digital. El problema más grande que tiene es que no vas a poder tener el juego por siempre, porque dependerá de muchos factores.
errores, que se caiga el internet, que tu PC o tu consola de videojuegos no tenga suficiente capacidad para guardarlo o que simplemente desaparezca. Pero si lo pensamos bien, no nos queda de otra. El formato físico perdió y los juegos digitales están reinando. Y mientras las compañías de videojuegos no hagan algo al respecto para que los jugadores compremos el formato físico, el formato digital ganará la guerra. Yo como jugador prefiero los formatos digitales. Tienes el contenido en el momento, no ocupan espacio en tu habitación o casa y son bastante cómodos. Tal vez en un futuro, con las malas decisiones corporativas, el formato digital se vuelva una forma mala de disfrutar de los videojuegos y tendremos que regresar al formato físico. Sí, el mercado de los juegos físicos se va a bajar muchísimo, pero nunca va a desaparecer. Pero ¿tú qué opinas sobre este tema de los juegos físicos y digitales? ¿Cuáles prefieres tú y qué crees que tendrían que hacer los desarrolladores de videojuegos y las empresas de gaming para que el formato físico reine de nuevo? Así que sin más que decir, nos vemos, cambio y fuera.